Hola, buen día. Mi nombre es Ana Isabel Flores y hoy voy a realizar la práctica 9 de enfermería quirúrgica, la cual consiste en el manejo e identificación de muestras patológicas que se extraen durante una intervención quirúrgica con fines diagnósticos. Durante la cirugía es necesario extraer tejido, líquidos u otros objetos de las cavidades del paciente con fines diagnósticos. Todo material que se extraiga debe de ser registrado y llevado a realizar un análisis. La responsabilidad de manejar estas muestras recae en todo el personal que tenga contacto con ella. Esto quiere decir que el cirujano, la enfermera instrumentista, la enfermera circulante y el personal que recibe las muestras dentro del laboratorio para su análisis tienen la responsabilidad de protegerla, preservarla e identificarla. Muchas veces se cometen errores a la hora del manejo e identificación de estas muestras. Pueden ser la mala identificación de estas, la pérdida dentro de la lavandería por dejarla dentro de un campo quirúrgico, también que se tire por error a una cubeta de desechos o que no se pueda identificar bien la parte de la muestra la que se va a analizar. Estos errores traen consigo complicaciones y consecuencias graves para el paciente. Algunas de ellas pueden ser que se realice una cirugía innecesaria otra vez, que se retrase un tratamiento o se dé un diagnóstico incorrecto. La enfermera instrumentista es la responsable directa de recibir y manipular la muestra dentro del campo quirúrgico. Su obligación junto con el cirujano es la de identificar bien la muestra, identificar su tejido de origen, la orientación de sus márgenes en caso de malignidad y el lado correcto, ya sea derecho o izquierdo. Esta información se le notifica a la enfermera circulante al momento de la extirpación. La enfermera circulante recibe la muestra de manera correcta para realizar su identificación y además preservarla según la muestra que sea. En unos momentos más hablaré de estos procedimientos. El cirujano puede colocar un punto o varios para la identificación de los márgenes en la muestra. Nuestra responsabilidad es nunca quitar ninguno de esos puntos que se aprecien en la muestra. La enfermera instrumentista debe de prever la recolección de las muestras, debe de estar preparada por si son varias muestras las que se van a recolectar y saber identificarlas para evitar errores. Nunca debemos de retirar una muestra patológica del campo quirúrgico sin la autorización del cirujano. Las muestras nunca deben de ser envueltas en una gasa. Se utilizan recipientes de acero inoxidable para recibir las muestras del campo quirúrgico, por ejemplo los riñones, y se colocan en un área específica y destacada del campo quirúrgico para entregarla posteriormente a la enfermera circulante. Existen varios tipos de muestras histopatológicas. La primera es la biopsia tisular. Esta es una extracción de tejido o células para su análisis anatomopatológico durante una cirugía. Existen varios tipos de biopsia tisular. Está la biopsia por escisión e incisión, que se usa para extraer grandes cantidades de tejido profundo. La biopsia por aspiración con aguja fina, que se usa para extraer pequeñas cantidades de tejido de un tumor. La biopsia histopatológica con aguja, que se usa una aguja gruesa para extraer grandes cantidades de muestra de algún órgano para su análisis. Y la biopsia por cepillado, en la que se usa un cepillo fino para recolectar células de alguna mucosa. Otra muestra histopatológica pueden ser los líquidos corporales, como lo son la orina y la sangre. Estos por lo general se recolectan en la consulta ambulatoria, pero a veces es necesario recolectarlos durante la cirugía. Por ejemplo, la sangre del cordón umbilical durante la cesárea o algún líquido de alguna cavidad del cuerpo. Estos líquidos se recolectan con una aguja estéril y después se pasan a un tubo de análisis estéril también. Los cálculos
que se pueden recolectar durante la cirugía del aparato urinario, los conductos salivales o los de la vesícula biliar. Estos cálculos se van a recolectar en un recipiente seco. Cuerpos extraños. Estos son de material no tisular. Pueden ser balas, hojas de cuchillos u oblitos. Estos últimos son de importancia legal. También pueden ser fragmentos de metal, vidrio o madera, que también se deben de recolectar e identificar correctamente. Estos se van a recolectar en recipientes secos. Amputaciones. El miembro amputado debe de ser recolectado por la enfermera instrumentista con un campo quirúrgico descartable y dejarse en la mesa auxiliar hasta que la enfermera circulante esté lista para recibirlo, identificarlo y envolverlo en plástico. Cortes por congelación. Estos se realizan cuando se requiere un análisis inmediato, mediante la congelación de los tejidos para obtener cortes delgados de la muestra. Analizarse en el microscopio. La enfermera instrumentista recibe la muestra y se la entrega inmediatamente a la enfermera circulante. Esta debe de mantenerlos humedecidos, pero no completamente húmedos. Y por último, los cultivos. Los tejidos o líquidos de los que se sospeche tengan una infección deben ser cultivados. Se extrae una pequeña muestra de la herida y se manda al laboratorio a que se le realice un cultivo o un antibiograma. La muestra debe de depositarse dentro de un tubo de cultivo, que es un recipiente seco o con un medio líquido, y debe de ser retirado de inmediato de la sala de operaciones para ser llevado a realizar su análisis. Para comenzar este procedimiento, primero que nada, el cirujano va a identificar la muestra, la va a extraer y la va a entregar a la enfermera instrumentista. La enfermera instrumentista recibe la muestra en un cuenco o riñón, nunca en una gasa. La enfermera instrumentista recibe las indicaciones del cirujano. Estas son el origen de la muestra, los márgenes, la orientación de los márgenes y el lado de la muestra para su análisis. La enfermera instrumentista repite las indicaciones al cirujano para confirmarlas. Se puede conservar el cuenco dentro del campo quirúrgico para recibir más muestras de la herida del paciente. Si no es así, inmediatamente se le expresa a la enfermera circulante todas las indicaciones que el médico nos dio para que haga los registros correspondientes. Antes de que la enfermera instrumentista retire la muestra histopatológica del campo quirúrgico estéril, la enfermera circulante se colocará el equipo de protección personal para recibir esta muestra. Estos son guantes para la protección de sus manos y gafas para protección ocular. También deberá de portar cubrebocas y todo su uniforme quirúrgico completo. En algunos casos puede requerir de usar una bata. La enfermera instrumentista le entrega la muestra histopatológica a la enfermera circulante. Al recibir la muestra, esta la vamos a manipular lo menor posible, ya que es un tejido altamente infeccioso y además puedo estropear la muestra y así ocasionar que el análisis que se le realice no sea completado o sea incorrecto. Según la muestra que se nos entregue, será como vamos a prepararla. Todas las muestras se pueden preparar de manera diferente. Por ejemplo, los líquidos como orina, líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico o semen para estudios de fecundación. Estos se preparan en fresco en un recipiente esterilizado. El tejido, como los cortes permanentes o las biopsias, ya sea de tejido mamario, de algún órgano o de piel de un cadáver, estos se van a recolectar en un recipiente esterilizado con una solución que previamente se va a preparar según el cirujano nos lo indique. La mayoría de las veces se prepara una dilución de formol con agua. En mayor cantidad formol y en menor cantidad agua.
pero va a depender la cantidad de esta dilución, va a depender del tamaño de la muestra. Y las muestras no biológicas, como son los cuerpos extraños o las prótesis, estas se van a almacenar en un recipiente estéril no metálico. Primero que nada vamos a realizar la ficha de identificación de la muestra para evitar que ésta se extravíe y además dar la información correcta al personal de laboratorio que va a realizar el estudio de la muestra histopatológica. Esta ficha debe de contener la siguiente información. Se va a identificar con el nombre del paciente y apellidos. También se puede colocar el número de seguro o de identificación del paciente. Se va a escribir el tipo de tejido que es la muestra, el origen de la muestra, el origen y las demás indicaciones que nos dijo la enfermera circulante y el cirujano. El origen de la muestra, los márgenes de la orientación de los márgenes y si acaso es el lado de la muestra, izquierdo o derecho. También se va a escribir el diagnóstico clínico que tiene el paciente y si hay algún marcador como los puntos que se le pueden colocar a la muestra que ya había mencionado para identificar el lado de la muestra o algún punto específico que se deba de revisar, se va a escribir aquí. También se va a escribir el nombre del cirujano y el tipo de procedimiento que se hizo y además la fecha y hora de la extracción de la muestra. Esta ficha de identificación se va a colocar en el recipiente, no en la tapa. En algunas ocasiones se opta por colocarlas en la tapa y en el recipiente. Voy a colocarla. Podemos usar cinta transparente para evitar que tape la información que le colocamos. Este recipiente con la muestra va a contener una petición que se va a colocar en una bolsita junto con la muestra. Para especificar más a detalle lo que se le va a realizar a la muestra, el estudio que requiere el cirujano. De igual manera contendrá todos los datos que colocamos en la ficha de la muestra. Una vez preparada nuestra solución de formaldehído, esto es la importancia de usar las gafas y todo el equipo de protección personal, ya que el formaldehído es una sustancia tóxica para la piel de las personas. Vamos a abrir el recipiente con mucho cuidado. Este debe de ser un recipiente con tapa hermética para evitar que se abra a la hora de transportarla. También contiene graduación para preparar la solución que necesitamos. Vamos a tomar la muestra, la podemos tomar con las manos enguantadas o con una pinza. Y la vamos a colocar dentro de la solución que ya preparamos. Y vamos a taparla. Y aquí podemos ver que la muestra se encuentra totalmente cubierta por la solución. Hay que destacar la importancia de no perder de vista esta muestra, ya que ya mencioné las complicaciones y las consecuencias que pueden ocurrir al perderla. La colocamos siempre junto con su petición y siempre cuidando que no se despegue la ficha de identificación. Ya preparada la muestra, vamos a colocarla en una bolsa de plástico transparente que se pueda hacer visible los datos de la ficha de identificación de la muestra. La depositamos aquí junto con su
con su petición para el laboratorio. Y la amarramos. Se puede llevar inmediatamente al laboratorio o esperar al término de la cirugía, pero no olvidemos que no debemos de perderla de vista y no debemos de perderla, tirarla por accidente ni dejarla en cualquier lugar del hospital. Esto es una muestra que va a ayudar al tratamiento o diagnóstico de alguna enfermedad que padezca el paciente. Después de prepararla y tenerla bien identificada, nos vamos a retirar los guantes y los vamos a desechar, ya que estuvieron en contacto con tejido infeccioso. Vamos a realizarnos un lavado de manos a conciencia después de retirarnos los guantes con los que estuvimos manipulando la muestra. Dentro del hospital, y en caso de que el laboratorio se encuentre dentro de él, se va a llevar un registro en una libreta o en la computadora de todas las muestras histopatológicas que se hayan recolectado en el quirófano. Esto debe de tener los mismos datos de la etiqueta: el nombre del paciente, diagnóstico, número de seguro social, el origen de la muestra, el estudio que se le va a realizar a la muestra, el cirujano que realizó la intervención, el patólogo responsable de analizar la muestra. A veces se puede pedir la firma del patólogo al recibir la muestra, y este debe de verificar que la etiqueta y la petición sean legibles y se entienda el estudio que requiere el cirujano. Y esto sería todo lo referente a la práctica del manejo e identificación de muestras histopatológicas que se adquieren durante una intervención quirúrgica. Todo el procedimiento que el personal de enfermería debe realizar para la buena identificación y correcta de las muestras histopatológicas y evitar daños al paciente y pérdidas de la muestra. Muchas gracias por su atención.